Señor les bendiga una vez más en esta día, en esta mañana. Es precioso saludarles una vez más en el nombre del Señor Jesucristo y saber que pues el Señor nos da una oportunidad más para venir delante de Él, ¿verdad? Y leer estas escrituras y compartir con ustedes que nos ven en este día acerca de lo que estamos compartiendo, el libro de Apocalipsis. Ahora pues que hemos hablado acerca de Apocalipsis 1, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, Apocalipsis 4 y el 5. Ahora vamos a hablar acerca de Apocalipsis 6, los sellos. Va a ser un mensaje relativamente corto quizás, pero queremos hablar acerca de los primeros dos sellos el día de hoy. El primer sello y el segundo sello en este mensaje, y que ciertamente solo son 2 versículos de la Biblia, del libro de Apocalipsis, para cada sello. Y así que, pero para entrar ahí tenemos que, por supuesto, hacer como un resumen de lo que ya hemos hablado. Ahora, sin más preámbulos, queremos tornarnos a las escrituras, al libro de Mateo, del capítulo 24 y el versículo 24, una escritura muy conocida por todo cristiano, por toda persona que lee las sagradas escrituras, y la vamos a estar leyendo así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Léala conmigo ahí en su casa, si está en su casa sentado, lea la escritura, Mateo 24, capítulo 24, versículo 24, la leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya los he dicho antes. Hasta ahí vamos a estar leyendo. Y continúa, por supuesto, el Señor Jesucristo hablándole acerca de lo que vendría. Pero es connotante este versículo de Mateo 24, que se levantarían falsos cristos. Ahora, ¿qué es un falso Cristo? Cristo significa unción. ¿Qué significa un falso Cristo? Significa un Cristo falsamente ungido, o alguien que se haga pasar por Cristo, pero con una unción diferente. Y si no es la unción de Jesucristo, pues entonces tiene que ser la unción de Satanás, del enemigo, porque solo tenemos de 2 lados. No le busque de 3 lados ni de 4 lados, solo hay de 2 lados. Así lo plasmó nuestro creador del universo. 2 lados, una izquierda y una derecha, un adelante y un atrás, una gloria y un infierno, una tierra y un cielo, un sol y una luna, un día y una noche. Y es extensa la lista de ejemplos que yo le pondría a usted en este día, ¿verdad? Para que podamos entender, pero no le busquemos de 3 lados o de 4, solo hay de 2 lados. Por eso las 2 vides siempre han venido creciendo, nacieron juntas y han venido creciendo juntas, y las encontramos en el principio. Ya los hemos puesto en otros mensajes esto, con Abel y Caín, amados hermanos, con Jesucristo y Judas, han venido ellas creciendo, con Jacob y Esaú, han venido creciendo con una novia verdadera y una novia falsa del enemigo, con un Cristo verdadero y otro que se hace pasar por Cristo, pero que es falsa, con un profeta verdadero y con un profeta falso. Tiene que ser así, con un mundo verdadero más allá del sol y con un mundo de ilusión, un mundo de falsedad, de hipocresía en esta tierra, donde todo lo que le venden es puro espejismo, pura ilusión, donde todo es hipocresía. El ser humano no conoce la honestidad en su corazón, porque estamos viviendo en el mundo de Satanás, en el Edén de Satanás. Satanás está teniendo su milenio en esta tierra, porque viene un milenio para los santos, para los redimidos. Bendito sea su nombre. ¿Por qué leíamos esta escritura de Mateo 24? Porque se levantarían falsos Cristos, falsos ungidos, haciéndose pasar por Cristo, amados hermanos. Bendito sea su nombre, como ya lo hemos enseñado, haciéndose pasar como vicario de Cristo, como el Hijo de Dios,
como el que tiene el poder para perdonar los pecados de la humanidad, como el que tiene el poder para hacer la intercesión, entre Dios y el hombre, queriendo tomar el lugar de Jesucristo, de Filipenses 2:10, donde hay un solo intercesor, un solo hombre, un solo Dios. Amados hermanos, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es la escritura que le quiero decir. Jesucristo, hombre, y nadie más. Esa es la palabra bendita del Dios Todopoderoso. Ahora pues, tornémonos a Apocalipsis 6 y leamos Apocalipsis 6, donde comienzan los sellos. Ahora la escritura la leemos así, vamos a estar leyendo hasta el versículo 4, porque solo vamos a estar tomando los primeros 2 sellos en este mensaje. La escritura dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una voz de 4 seres y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Dios bendiga su palabra. Ahora estos son los sellos. Se están abriendo los candados del cofre en que estábamos hablando la vez pasada. Ahora, ya enseñamos, amados hermanos, por la gracia del Señor, ya estuvimos hablando de las 7 edades de la iglesia. Y cómo enseñamos cómo comenzó todo el proceder de los tiempos en la edad de Éfeso, la primera edad. Y enseñamos que en el capítulo de Apocalipsis 2 y el versículo 4 y el 5, el mensaje que se le da a Éfeso, el Señor Jesucristo le dice: pero tengo contra ti que tienes ahí a los nicolaitas, amado hermano, pero tengo contra ti que has caído de tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahora, y decimos que aquellos pequeños grupos, amados hermanos, en Éfeso, ¿verdad? Aquellos empezaron, amados hermanos, a separarse de la sana doctrina del Señor. Estamos nomás resumiendo rapidito para que refresquemos la memoria. Y entonces cayeron del primer amor y se empezaron a apartar a tal grado que 1 Corintios 3 nos encontramos diciendo que ellos, unos de Cefas, unos de Apolo, otros de Pablo, amados hermanos, otros de Cristo, y se empezaron a apartar. En Esmirna, Éfeso fue una edad o un periodo de tiempo que comprendió del año 50 hasta el año 170. En Esmirna, la siguiente edad, del año 170 al año 312, entonces ya los encontramos, y el mensaje en Esmirna es que tiene ahí los hechos de los nicolaitas. Amados hermanos, ya se han hecho aquellos grupos, amados hermanos, ya se han hecho una iglesia para el año 312, para esos años. Ya se han hecho una sinagoga, aquellos pequeños grupos, las obras de los nicolaitas, amados hermanos, que decíamos nicolaitas viene de 2 vocablos griegos. El vocablo nico, que significa conquistar, tener, amados hermanos, o tener dominio sobre algo, y del vocablo laos, que significa pueblo común o laicos. De ahí, para el tiempo de la edad de Esmirna, este pueblo ya se había organizado, amados hermanos, y ya eran sinagogas. La escritura le dice, ¿verdad? Amados hermanos, a Esmirna, que tienen la sinagoga de Satanás ahí. Ahora, para el año después de que el año de 312 al año, amados hermanos, después del año 170 al 312, y esa fue la edad de Esmirna. Después del 312 al 606 fue el tiempo que comprendió a la edad de Pérgamo. A la edad de Pérgamo, amados hermanos, fue cuando
comenzó las grandes atrocidades, las grandes persecuciones a los cristianos. Ya lo pusimos todos esos mensajes en las 7 edades de la iglesia. Y después del año 606 al año 1500 fue la edad de Tiatira, la edad más oscura, la edad más cruel que ha vivido la humanidad, lo que los grandes teólogos eruditos le llaman las edades del oscurantismo, donde hubieron miles y miles y miles, millones de cristianos asesinados por las persecuciones, por la Santa Inquisición, oh amados hermanos, por tantas cosas, porque no estaban de acuerdo con el imperio que se había levantado, ¿verdad? Y decíamos del año 325, exactamente para la edad de Pérgamo, ahí se hizo el primer concilio de Nicea. Y estoy repitiendo todo esto para que lo traigamos a la memoria. Porque cuando decíamos, cuando abriésemos el cofre, entonces era exactamente lo que íbamos a encontrar. En el año 325, ahí se estableció el concilio de Nicea, el primer concilio de Nicea, con Constantino el Grande a la cabeza. Y en el año 381, el segundo concilio de Constantinopla, para corroborar, para ratificar y para ampliar todos los edictos que en aquel tiempo, amados hermanos, se formaría y lo que ahora conocemos como el Gran Imperio Católico Romano. Y hasta que llegasen así sucesivamente, luego vino la edad de Sardis, la edad de Filadelfia y la edad de la Odisea. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando se concluyó con las 7 edades de la iglesia en Apocalipsis 3, decíamos, luego vino Apocalipsis 4. ¿Qué fue Apocalipsis 4? Decíamos que había sido el sube acá, el rapto, amados hermanos. Y ahí concluía. Pero luego entramos a Apocalipsis 5 y vean lo que dice. Y ve en Apocalipsis 5, el mensaje pasado que dijimos, el libro y el librito. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, aquí está alguien sentado en el trono, amados hermanos, con un libro en su mano derecha, sellado con 7 sellos, por dentro y por fuera. Y ya explicábamos que era este libro, era el libro que estamos leyendo. Apocalipsis era la verdad secreta de Dios. Le quería hacer así, abrirlo para mostrarlo a Juan. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. El versículo 2 dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar su sello? No había nadie digno. Y lloraba yo mucho porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y de desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes, y ponga atención porque esto es muy importante, de en medio del trono, amados hermanos, ahí donde estaba sentado el que tiene el libro, de ahí mismo sale el Cordero. No sale de ninguna otra parte, sino el mismo Espíritu Santo, el mismo Jesucristo y el mismo Dios creador, un solo Dios en 3 etapas diferentes, en etapa de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. El versículo 6 dice: y miré y he aquí que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus enviados por toda la tierra. Ahora, decíamos que aquí encontramos que al final de los tiempos, vea, como cuando todo ha terminado, amados hermanos, después de que se ha dado un rapto, entonces el libro está sellado. Está todo concluido y está puesto en un cofre. Ahora, también decíamos que cuando abriésemos ese cofre, encontraríamos, ¿verdad?, evidentemente lo que se ha metido en ese cofre. Ahora, ¿qué es lo que se ha hasta este versículo, amado hermano, hasta el capítulo 4 de Apocalipsis?
el libro que tiene en la mano derecha, el que está sentado en el trono, hasta el versículo 4, hasta el capítulo 4, perdón, ¿qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado el proceder de la humanidad, el proceder de la cristiandad, de la novia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cómo caminaría, el proceder de los tiempos. Ya lo leímos y ya lo hemos visto, amados hermanos, a través de las Escrituras, que eso es lo que Juan está viendo. Dios le ha desenvuelto el futuro para mostrárselo. Ahora, ¿verdad? Entonces, cuando el Cordero desate estos sellos, entonces, de alguna manera, simbólicamente, porque todos son símbolos, amados hermanos, ¿verdad? En Apocalipsis, de alguna manera, lo que vamos a encontrar sería exactamente eso. Ahora, fíjense cómo dice, y vi el versículo 6, el capítulo 6 de Apocalipsis y el versículo 1. Vi cuando el Cordero, amados hermanos, aquel que se salió de en medio del trono, va a abrir un sello, va a abrir el libro para que Juan lo vea. Juan no lo va a entender. No es para que Juan lo entienda, es para que Juan lo vea y lo escriba. Recuerde lo que dice Apocalipsis 1, el versículo 10 y 11, creo. Escribe un libro y envíalo a las 7 edades, a las 7 iglesias. Eso es lo que Juan va a hacer acá. Juan no va a entender absolutamente nada de lo que está viendo, porque no es para él. Se estarían selladas para la última edad, para la voz del séptimo ángel cuando él comenzara a tocar la trompeta. Que no perdamos de vista eso. Juan solo va a ver el desenvolver y lo va a escribir en un libro, amados hermanos. Pero no va a entender absolutamente nada. Ahora, fíjense, aquí está el Cordero en medio del trono. Está saliendo con un libro en la mano derecha, sellado, ¿verdad? No perdamos de vista esa ilustración. Ahora, el versículo 1 del capítulo 6 de Apocalipsis. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una voz de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Juan, el Cordero, está en medio del trono. Amados hermanos, el trono está en el cielo, es evidente. Ahora la voz como de trueno le dice a Juan: ven y mira, porque lo que va a pasar no está pasando en el cielo. Lo que está pasando, lo que va a pasar de los sellos, va a pasar en la tierra. Por eso la voz de trueno le dice: ven, como que yo le diga a usted: ven, muévete de donde estás parado y mira. El Cordero está en medio del trono. Ahí tiene en la mano derecha el libro sellado, pero lo va a abrir y a Juan se le dice: ven y mira lo que va a suceder. Mira el proceder del futuro de los tiempos, lo que va a suceder. El versículo 10, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora, ¿qué es caballo, amados hermanos? Un caballo es una bestia, es un poder. Creo que es evidente, o que no tendríamos por qué darle mucha interpretación a eso. Recuerde, Juan está viendo símbolos. No está viendo nada literal. Estos son símbolos. Vi un caballo blanco y el que lo montaba, amados hermanos, este que lo está montando no es Jesucristo. Jesucristo está aquí en el trono con el libro en la mano derecha.
no es Él el que va a aparecer en la escena que Juan está viendo en la tierra. Juan está viendo el proceder del futuro en la tierra. En la tierra, amados hermanos, ve absolutamente todo lo que pasa en la tierra. Por eso la vez pasada les decía, vio la predicación de Martín Lutero, vio la predicación de Wesley, vio la predicación de Colombo, vio la predicación de William Marion Branham y de tantos otros siervos. Y la iba a escribir, porque está viendo toda la escena, lo que está pasando en la tierra. Pero la voz del cielo le dijo, sella las cosas. Esta escena que él está viendo pasar acá, cuando la voz le dice como de trueno, ven y mira, también la está viendo pasar en la tierra, no en el cielo. Y mira a un caballo blanco. Fíjense cómo el enemigo siempre es un impostor, cómo ha querido tomar siempre, ha sido su trabajo, queriendo tomar el lugar de Dios, queriendo ser alabado como Dios, envidiando lo que Dios es. Siempre queriéndose hacer, eso fue exactamente lo que hizo Judas. Se quiso deshacer de Jesucristo, vendiéndolo, pensándolo que crucificándolo, ahí terminaría todo y la cosa sería mejor para ellos. Pero, graso error. No es esa la manera, porque Él es nuestro creador, nuestro redentor, amados hermanos. Versículo 2, miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Y ese arco, amados hermanos, fíjense bien, no tiene la flecha. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este caballo blanco es un poder y lleva un jinete. ¿Quién es ese jinete? ¿En qué año se abrió este sello? En el año 325. Año 325 de las edades, cuando juntaron el concilio de Nicea y ahí tomaron la decisión de hacer un gran imperio, de poner un hombre en la silla, en la cabeza, amados hermanos, de toda, amados hermanos, la cristiandad, y que fuese la máxima autoridad de la cristiandad sobre la tierra. Y ahí le dieron la coronita que usted le ve al que se hace pasar por vicario de Cristo. Ahí se le dio en el año 325 en el concilio de Nicea. Ahí lo coronaron, amados hermanos. Todo aquello hechos, amados hermanos, aquellos grupitos que habían empezado como que nada pasaba, para el año 325 ya habían sentado y habían creado un gran imperio, una gran organización, una gran iglesia madre. Que el Señor nos ayude para que podamos ver, que nos dé entendimiento para que podamos ver cómo las escrituras van exactamente cuadrando paso a paso. Vea cómo este jinete, amados hermanos, es exactamente coronado ahí y sale en un caballo, en un poder. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este no es Jesucristo como lo pone el mundo religioso, como lo pone el mundo denominacional, que este Jesucristo que ha salido para vencer y como un vencedor. Simplemente es un impostor, es el que se hace pasar por vicario de Cristo, sucesor de Cristo, mediador entre Dios y los hombres, el que puede redirigir al pecador del infierno hacia la gloria. Fue coronado en el año 325. Jesucristo, desde que ascendió a los cielos, no lo volvemos a ver en escena como Jesucristo, sino hasta Apocalipsis 19 y el versículo 11. Y permítanos, se lo leo, lo que dice. Y vea bien, vea lo que dice Apocalipsis 19, versículo 11, tal vez hasta el 14. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Fíjense, a tal grado han llegado. Es la avaricia, la intención de suplantar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Exactamente el mismo paso que da nuestro Señor Jesucristo, también lo quiere hacer el enemigo. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Fíjense bien,
Amados hermanos, el 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ahora vea cómo eran los ojos como llama de fuego, exactamente como él se le presentó a la iglesia de Tiatira, amados hermanos. Cuando él se presenta a la iglesia de Tiatira, amados hermanos, en Apocalipsis 2 y versículo 18 se presenta con ojos como de llama de fuego. ¿Por qué? Porque han centrado a un hombre, porque han coronado a un hombre en el año 325 en una silla para hacerse pasar por vicario de Cristo. Que el Señor nos ayude. Aquí lo estamos viendo venir en Apocalipsis 19, al final de los tiempos, cuando Él viene en un milenio para regir con vara de hierro en las naciones. Hasta entonces aparece Él como un caballo blanco. Y vea Juan esta escena, si la ve venir del cielo. Dice, entonces vi el cielo abierto. Vea la diferencia. Ve esta otra escena que tenemos en Apocalipsis 6 de los sellos está pasando en la tierra. Esta escena que vemos en Apocalipsis 19:11 viene del cielo hacia la tierra. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. Bendito sea su nombre. Ahora, si usted pone atención a las escrituras, se dará cuenta que este que viene aquí trae un nombre. Y en su nombre escrito es el Verbo de Dios. Y en el 16 dice que es Rey de Reyes. Versículo 16, de sus vestiduras en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, si usted ve en Apocalipsis 6 y el versículo 2, amados hermanos, nos daremos cuenta que no tiene el jinete un nombre. Nos daremos cuenta que este jinete, este impostor, amados hermanos, no tiene un nombre. ¿Por qué no tiene un nombre? Este que viene del cielo sí trae un nombre, pero ¿por qué no tiene un nombre? Nomás tiene una corona. Y si usted se fija, ¿quién se ha sentado con un nombre? Todos ellos usan un seudónimo. Ninguno usa su propio nombre. El Papa Francisco, ¿cómo se llama? El Papa Juan Pablo II, Caro Gutila. Papa Benedicto III, Pío no sé qué. ¿Ve? Absolutamente todos usan un seudónimo. Y siempre así ha sido. Siempre desde la historia, desde Nimrod, han venido de esa manera. Todos los Césares, Augusto, ese no era su nombre real. Esos eran seudónimos de ellos. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él trae un nombre. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Entonces, ¿en qué año del proceder de la tierra, de la humanidad, se abrió este sello? En el año del año 50 al año 325, cuando fue sentado y coronado el primer papa en un caballo, en una bestia blanca, amados hermanos, que apareció con paz, apareció inocente, como inocente, que a nadie dañaría. Apareció y se presentó a la humanidad como la iglesia madre, como la iglesia apostólica, como la que tiene la verdad de Dios en sus manos. De esa es la manera en que ellas se presentaron al mundo en aquel principio. Por eso es que aparece en un caballo blanco, significado de paz, de mansedumbre, que no daña a nadie, como un corderito que es totalmente inocente. Ahora fíjense el capítulo 2, el versículo 6 y el versículo 3 y el versículo 4 del mismísimo Apocalipsis 6. Lo que dice: cuando abrió el segundo sello, oiga lo que dice otra vez. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Nuevamente otra escena está pasando en la tierra. Y salió otro caballo bermejo. Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz
y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahora, un caballo bermejo. ¿Qué significa caballo? Un poder. La misma bestia, un poder. Pero se le dio una espada. Ahora, ¿qué es bermejo? Es un color rojizo. ¿Por qué es bermejo? Porque está salpicado con la sangre que a partir del año 325 empezaron a matar y a matar y a no saciar la sed que había en ellos. Empezaron a poner en el año 325 y a partir de ahí empieza el segundo sello a abrirse. En el año 325, cuando ya es coronado, ahora empiezan a colocar sus propios edictos. Y todo aquel que no creía como ellos, entonces era asesinado atrozmente, de la peor manera. Ya lo pusimos en la edad de Pérgamo y Tiatira, las edades del oscurantismo. Mataron 68 millones de cristianos entre los edictos con la Santa Inquisición. Que el Señor nos ayude. Y se le dio una espada. No traía espada. Se le dio una espada en el año 325, en la edad de Pérgamo. Y si leemos la escritura en Apocalipsis 2, amados hermanos, o Apocalipsis 3 y el versículo 12, si no mal recuerdo, Apocalipsis 2 y el versículo 12, vea lo que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ve cómo nuestro Señor Jesucristo, Él sí ya tiene la espada, pero a este personaje, a este impostor que viene aquí en un caballo bermejo, en una bestia, a Él se le da la espada para que quite la paz de la tierra, para que se matasen unos a otros. Ahí empezó las grandes atrocidades, las grandes injusticias. Amarraban de un pie de una persona a la cola de un caballo para un lado y el otro caballo para el otro lado, y eran desgarrados, desmembrados vivos. Las mujeres embarazadas les eran sacados los niños vivos, se las tiraban a las fieras feroces, a los leones hambrientos en los concilios, les cortaban sus pechos. Los padres eran dados a los leones que fuesen devorados mientras sentaban a sus hijos en una silla que observaran lo que pasaba con sus padres. Vaya, qué nivel de crueldad. ¿Cómo no va a estar salpicado esa bestia, ese caballo en rojo, con tanta sangre de gente inocente? Fíjense, cuando se abrió este sello, Juan está viendo el proceder de la humanidad y el Cordero hace esto, ve la escena pasar. Tiene el libro de Apocalipsis sellado en su mano y le dice: permítame, te muestro lo que va a pasar. Y siempre, bendito sea su gracia, siempre Apocalipsis nos está hablando como si el sol todo en su alumbrar nos estuviese hablando de la luna, o como si el día siempre nos estuviese hablando de la noche, o como si amados hermanos, el cielo nos estuviese hablando del infierno, como si el invierno siempre nos estuviese hablando del verano. Siempre nos está hablando del mismo imperio, la misma pudredumbre, la misma coroña. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a seguir luchando, que podamos abrir los ojos y veamos cómo exactamente cuadran las escrituras perfectamente, cómo Él selló todo en el cofre, y ahora que abre los sellos está enseñando exactamente la misma cosa que ya había enseñado de las edades. Está corroborando, confirmando lo que ya se había dicho. Está mostrando el otro ángulo del impostor. Es exactamente, si no lo captas de este ángulo, permíteme te lo muestro de este otro ángulo, pero cáptalo, novia del Señor Jesucristo.
No nos dejemos engañar. Vendrían falsos cristos. Aún engañarían si fuese posible. Oiga bien esa expresión, dicha por el creador del universo, por el que su voz tiene peso. Guindó la tierra en el vacío y de ahí no se moverá. Si fuese posible, engañaría aún a los elegidos. Es tan parecido el espíritu. Paso que da nuestro Señor Jesucristo, paso que Él quiere dar. Vea bien, quitó la paz de la tierra durante ¿cuántos años? ¿Que no es eso lo mismo gran ramera? ¿No es exactamente lo mismo de Apocalipsis 17? Leamos Apocalipsis 17. ¿No son ellos los que se han hecho pasar por la iglesia madre, la iglesia de Dios? Apocalipsis 17 vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la ramera, la que se está sentada sobre muchas aguas y con las cuales han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto. ¿A cuál desierto? Aquel que aparece en Apocalipsis 12, ¿no? Y los judíos, detrás de los judíos, queriendo devorar la mujer que estaba cuando estaba encinta. Y me llevó en el espíritu al desierto. Ahí es donde ella está, desolada. En el espíritu al desierto había una mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿Sobre qué está sentada? Dice la escritura. Más clara no puede hablar. Y vi cuando abrió el segundo sello un caballo bermejo. ¿Qué es un caballo? Una bestia. Una bestia. ¿Qué color es la bestia? Escarlata. ¿Cómo no va a ser escarlata? 68 millones de cristianos. Salpicada por la sangre de 68 millones de personas inocentes. ¿Cómo no va a ser escarlata? Y me llevó en el espíritu, el versículo 3 de Apocalipsis 17, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Oh, amado hermano, y me gustaría pararme ahí. Llena de nombres de blasfemia, diciendo que ellos son vicarios de Cristo, que son los intercesores y tantas cosas que dicen. Cuando tomemos Apocalipsis 17 vamos a hablar de eso. Nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones, y en su frente un nombre escrito. Vea cómo dice. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Vea, es un misterio. Sino que en la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Cuál será? ¿A quién se estará refiriendo Apocalipsis? ¿Qué iglesia estará viendo Juan cuando ve pasar el proceder de los tiempos y está escribiendo esto? ¿A quién se referirá? ¿A qué mujer ramera? Siendo que aguas representan. El versículo 15 me dijo: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿A qué ramera? ¿A qué se referirá, amados hermanos? Sino al imperio católico romano. ¿En qué rincón de la tierra no hay uno de estos? Quitaron la paz, por eso la escritura dice: quitó, se le dio una espada para que quitase la paz de la tierra. No solo de Israel, no solo de Jerusalén, no solo de Roma, de la tierra. Hicieron persecuciones a nivel de toda la tierra con su santa inquisición. Versículo 6. Y vi a la mujer ebria. Vea, hermanos, esta escritura me pega fuerte. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Oiga, ¿se imagina Juan viendo el proceder de la humanidad?
Bueno, que no es esta la que se hacía pasar como la iglesia de Dios, como la iglesia apostólica, cuando la ven tal semejante condición caída, el susto que se llevó Juan. Y el ángel me dijo, el versículo 7, ¿por qué te asombras? ¿Por qué te asombras? Le preguntan a Juan. Yo te mostraré el misterio de la mujer y la bestia que la trae. La va cargando una bestia. Esa misma en el simbolismo que ve de Apocalipsis 6 y el versículo 2. Esas bestias que salieron ahí, ese poder es exactamente el mismo que va cargando esta ramera. Es exactamente el mismo imperio. Que el Señor nos ayude. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ya tiene una sentencia plasmada. Hay un tiempo. Está, amados hermanos, no hay vuelta de hoja. No tiene reversa. Han cruzado la línea entre la misericordia y el juicio. Entre la gracia y el juicio. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, y espero que podamos captar cómo es que cuando Él selló todo y ahora está desenvolviendo los sellos. ¿Y de qué nos está hablando? Exactamente de las mismas edades de la iglesia, exactamente de lo mismo que está escrito de Apocalipsis 1 a Apocalipsis 3. Del peregrinar de la novia, el proceder de la novia y todo lo que ha hecho la vid falsa y todo el sufrimiento y lo que ha venido pasando la vid verdadera. Que el Señor nos ayude y luego estaremos hablando, por supuesto, de los otros 2 sellos. Y fíjese cómo dice, si usted lee con atención en su casa en el versículo 6, se va a dar cuenta que hasta cuando abre el 4º sello, en el versículo 6, amados hermanos, cuando abre el 5º sello, en el versículo 7, cuando abrió el 5º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y amados hermanos, un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía nombre por muerte. Y me estoy adelantando, pero nos daremos cuenta, amados hermanos, de cómo todo este proceder y el mundo denominacional y el mundo religioso, cómo se ha envuelto en una sola cosa. Y la Biblia dice que el Hades le seguía. Que el Señor nos ayude, porque es un pueblo poco el que podrá distinguir entre el Cristo verdadero y el Cristo falso, entre la vid verdadera y la vid falsa. Que el Señor nos ayude a seguir luchando, a seguir peleando esta carrera. No pierda de vista las enseñanzas que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Amados hermanos, vamos a continuar este mensaje de los otros 2 sellos, los otros 5 sellos que faltan en el siguiente mensaje, pero por ahora lo vamos a parar acá por ciertas razones que estamos pasando, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude, como le repito, a seguir luchando a donde quiera que se encuentre. Que el Señor lo cuide, lo guarde, es mi deseo. Y donde quiera que se encuentre, cuando se arrodille a orar, acuérdese de mí. Soy su hermano en Cristo, Joel Euseda. Le pido de sus oraciones para que el Señor me ayude a seguir luchando, a coronar esta carrera. Es mi deseo, como también es el suyo, llegar un día del otro lado del río, más allá del sol. Que el Señor me lo bendiga, me lo guarde, donde quiera que se encuentre.
El Señor cuide su familia, guarde su alma. Un abrazo de su hermano en Cristo que le ama, Joel Euseda.